En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico independiente. Hola, soy Cecilia Orozco, bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy voy a estar con César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, una firma encuestadora muy conocida en Colombia, y con Han-Wen Shang. Ella es china, de origen, pero es ciudadana colombiana, con todos los derechos y ya incluso votó alguna vez. Con ellos nos vamos a hablar de dos temas. Uno, la nueva ley que se firmó este año sobre controles a las encuestas electorales y encuestas de opinión pública, en el sentido de que tienen que cumplir unos requisitos antes de ser publicadas. Y dos, sobre la primera encuesta bajo la nueva ley, hecha precisamente por la firma de César Caballero, sobre algunos precandidatos y otras opiniones políticas. Vamos a hablar de los dos temas. Específicamente arrancamos con una discusión que hay sobre la ley. Algunos opinan que esa ley es censora, que evita darle información necesaria al público, y otros piensan que es una manera de controlar, de que sean responsables esas encuestadoras sobre la información que le transmiten a los votantes, para que no sesguen unos datos a favor de unos candidatos y de otros. Muchas gracias, doctor César Caballero, por atender mi invitación, y muchas gracias, Han-Wen, por darnos luces sobre este tema tan oportuno en este momento. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y Han-Wen, gracias a ti por venir. Gracias a ti por la invitación. Bueno, como le llamé yo una vez y se volvió famosa en las redes, la chinita de la China. La doctora Han-Wen. La doctora Han-Wen. Porque también tienes doctora. Graduada, claro, la doctora chinita, entonces. Graduada en la ciencia estadística. Por eso están ustedes dos, porque usted es el director de Cifras y Conceptos, que es una firma encuestadora muy conocida en Colombia. Vamos a hablar de la nueva ley que está funcionando, electoral, que está funcionando para control de encuestas, de firmas encuestadoras en Colombia. Hasta hace muy poco fue sancionada. Está funcionando para estas elecciones por primera vez. ¿Cuáles fueron los cambios más importantes, a juicio de cada uno de ustedes, que se introdujeron con respecto a los controles que había antes para las firmas encuestadoras y las que va a haber a partir de ahora? Anuel. Bueno, en mi opinión, digamos que en temas técnicos es donde hubo unos cambios muy importantes. En primer lugar, va a haber, si es que tú recuerdas, ¿no? Sí. En primer lugar, va a haber una comisión de vigilancia compuesta por personas expertas en muestreo, y va a ser las personas que revisan las encuestas, y en caso de que encuentre algún error, alguna irregularidad, pues CNE puede, digamos, entrar a regular. Y eso antes no estaba. Aunque como un comité especial de especialistas. Aunque en la normativa de los 90 sí dice que debe haber esa comisión, pero la realidad es que no había nadie, porque yo una vez hice una petición a CNE preguntando quiénes son las personas que están revisando las encuestas políticas que se publican, y lo que me respondieron fueron información de unos magistrados que pues naturalmente no tiene competencia en áreas de estadística. Entonces eso no tiene competencia técnica. Exactamente. Que puede que legalmente sí, pero no saben su materia. César. No, yo he venido sosteniendo que Colombia necesita una nueva legislación. Yo reconozco que esta ley tiene cosas buenas. Por ejemplo, el hecho de que tenga que aparecer el nombre del estadístico responsable, que es una recomendación que creo que surgió en mi firma, porque desde el 2014 nosotros lo hacemos. Siempre ponemos en todos nuestros estudios quién es el estadístico, y me parece que eso está bien. Dos, el hecho de pedir el sistema de gestión de calidad, que mi firma lo tiene, que yo creo que eso va a tener un problema para el mercado, que es un mercado donde hay más de 100 empresas que pueden o intentan o hacen publicaciones, porque creo que solamente menos de 5 tenemos el certificado de gestión de calidad. Las demás no lo tienen, tendrían que conseguirlo. Les toca hacer el esfuerzo. Sí, pero eso es una parte de su profesionalización. Claro, pero eso va a hacer que el número de empresas que podamos hacerlo son menores. Lo tercero, me parece bien el tema de pedir la trazabilidad de las encuestas, que está asociado a eso. Eso me parece que está bien. Lo cuarto, me parece bien el hecho de aumentar el nivel de exigencia para las firmas, en el sentido de que no es solamente un año de existencia y 2 recomendaciones de personas naturales diciendo que usted sabe hacer encuestas, sino hay unos requisitos de 2 años. Y eso
Entonces, digamos, creo que ahí hay una serie de cosas que me parece que están bien. Pero como he venido sosteniendo, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y en la ley hay una serie de cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Y por eso yo he denominado esta ley como una ley mordaza. ¿Por qué? Primero, porque estableció una veda que a mi juicio es inédita en el concierto internacional. Digamos, nosotros hemos revisado los documentos de SOMAR, que es uno de los gremios internacionales, y no encontramos, digamos, una cosa similar. Segundo, porque las características y exigencias que se hacen en la ley de alguna manera hacen que va a haber menos encuestas. O sea, no es que no vaya a haber encuestas. Primero, en el periodo de la veda no hubo encuestas. Y segundo, la ley hace que en el periodo en que se pueden hacer va a haber menos. Y lo tercero, tiene cosas extrañas, digamos, que hacen, digamos, un nuevo tipo penal, y es que yo soy responsable del cumplimiento de las leyes de la estadística, lo cual es una cosa extraña. Y eso solamente le aplica a las personas que trabajamos en firmas encuestadoras. Entonces, digamos que ese tipo de cosas hacen que va a haber menos encuestas, y la ley comete también unas, diría yo, ligerezas que hacen, por ejemplo, muy ineficiente el muestreo. Voy a darte un ejemplo. Normalmente en una encuesta uno debería colocar a Bogotá como un universo separado. La ley tomó la decisión de juntar a Bogotá con Cundinamarca, con Boyacá, con Santander y con Norte de Santander. Las realidades políticas del Norte de Santander son muy distintas a las realidades políticas de Bogotá. Otra de las regiones que arma tiene a Tolima, a Huila, a Putumayo, a Caquetá y al Amazonas. Las realidades políticas de esos son muy distintas. Hay unas que tienen mucho sentido, que es la costa Caribe, me parece que tiene sentido. La del eje cafetero tiene sentido. La de Pacífico, ya el mismo Dani ha dicho, mire, el Pacífico del Valle es una cosa y el resto del Pacífico es otra. Pero bueno, entonces digamos, y eso hace que el muestreo tenga que ser muy ineficiente. Y adicionalmente, pues coloca unas exigencias que hace que los tamaños de muestra tengan que ser de un volumen que básicamente lo que impide es que se hagan encuestas con más regularidad. Entonces vamos a un mundo de menos firmas encuestadoras, menos encuestas, y particularmente en la veda, y con esto termino, quedamos en manos de especuladores de datos. Nosotros presentamos como gremio, y la firma mía lo apoyó, una demanda ante la Corte Constitucional. Para la ley. Para la ley. Y una de las cosas que estamos recogiendo es cuántos datos de supuestos estudios se publicaron en la veda, y fueron más de 36. Bueno. Eso, por ejemplo, hizo que un candidato tenía convencido a mucha gente que estaba en intenciones de voto del 24 o del 42% y que ya porque estaba se mueve más en redes y porque tiene... No, porque no sé si el candidato, pero salieron una serie de datos por los que nadie respondió. La Silla Vacía hizo un trabajo que vale la pena leerlo y darse cuenta. Ahora conversamos de eso. Sí. Donde, por ejemplo, esta cosa, Polemark, es una cosa de una manipulación absurda. Entonces aquí había una gente convencida que ya había un candidato pues que ya estaba ganando. Y pues ahora miraremos con la encuesta que nosotros presentamos, creo que eso sometió a la sociedad colombiana a un periodo de oscurantismo, como en la Edad Media. Es mejor no tener información, y eso me parece que es grave. Entonces, yo reconozco cosas que la ley hay que hacerla, reconozco avances de esta ley, pero creo que hay que llamar la atención sobre enormes problemas que tiene. Bueno, muy bien. Entonces vamos a desglosar un poquito lo que usted dice, a ver si estamos de acuerdo, Januen, que no fue asesora formal de las congresistas. Hay que decir que esa ley fue impulsada por varias congresistas, además de diferentes tendencias ideológicas, que eso me llama la atención, ¿no? Bueno, eran... Mira, esta ley es apoyada y formulada por Armando Benedetti, por Rodrigo Lara, por Angélica Lozano, Paloma Valencia y Clara López, porque los dos primeros que hicieron el primer proyecto fueron Armando Benedetti y Rodrigo Lara. Y luego Angélica, Clara y Paloma la impulsaron. En la votación del Senado, el día que votaron, había 86 senadores presentes. 86 votaron que sí. Es decir, si hay alguna unidad nacional, es esa ley. Es alrededor de eso. O sea, todos los políticos, todos se pusieron de acuerdo en hacer esta ley. A las carreras. Esto es una ley tramitada muy rápidamente. Eso alguna reflexión debe generar, pero son
si había una unidad nacional, era ver cómo sacar esta ley. Bueno, también hay que decir, en honor a la verdad y a la exactitud, yo estoy de acuerdo con usted con algunos puntos, en otros no, pero aquí no cuenta mucho mi opinión, porque aquí yo estoy entrevistando, sino vamos a ir con lo que piensa Anuén, que como decía yo, fue una especie de consejera informal, la llamaban de vez en cuando para preguntarle, puesto que su ciencia, su especialidad es la ciencia estadística. Pero le voy a preguntar por eso a ella en qué está de acuerdo con usted y en qué no, pero vamos por puntos para que la gente nos entienda. Por ejemplo, lo que usted llama veda es un periodo en el que no se pueden publicar encuestas electorales. Solamente electorales, no se trata de ninguna encuesta. Pero antes había exceso de encuestas y también era un poquito especulativo, y quienes más dinero tenían para gastar, pues más encuestas podían tener a favor. Si estaban a favor de los candidatos determinados, se publicaban; si no estaban a favor, se las guardaban. Entonces también había una manipulación de la información. ¿Tú sabes cuántas encuestas hice yo en el periodo de veda? No, pero usted no. Bastantes más de las que voy a hacer ahora. Porque es que la ley lo que hizo fue dejar en los candidatos con dinero la información. Porque antes, por ejemplo, y esto aquí estoy citando a Jorge Robledo, me contaba, él nunca contrató encuestas porque no tenía con qué hacerlo. Entonces utilizaba todas las públicas para guiar su tema. En el periodo de veda, ¿quiénes contaron con encuestas? Los candidatos con dinero. Pero no se podía publicar. No, pero ¿quién cuenta con información y quién puede tomar decisiones informadas? El que tiene dinero para hacerlo. Hoy, por lo menos, te digo, ya hay una encuesta, la de Cifras y Conceptos, que todo el mundo está viendo y que pueden tomar decisiones si le comparte o no, pero por lo menos ya hay una encuesta que está. En el periodo de veda, nosotros hicimos varias, mis colegas hicieron varias, y todas se les entregaron a los privados. Entonces ahí parte de lo que también ocurrió es que hicimos una democracia de los ricos. Los ricos son los que tienen con qué tomar las decisiones mejor informadas, y eso es uno de los efectos negativos de esa veda. Sí, pero también hay que decir... Sí, pero no olvides que eso está pasando. Pero esperemos a que no conteste. Pero eso pasó. También hay que decir que había muchas encuestas irresponsables que se sesgaban la información. Entonces tú tienes que escoger un mundo en el que no hay ninguna información, o en un mundo en que hay mucha información, y la información es de calidad diversa. Digamos que yo acepto que había muchas encuestas, no sé si muchas. Yo prefiero vivir un mundo donde haya mucha información y no un mundo donde no haya información. Voy a darte un ejemplo, Cecilia, de comparación. Porque yo sé que tu posición es que prefieres que haya menos encuestas. Está bien. No, pero déjame terminar. No, la posición mía es, repito, no es muy importante, pero la posición mía es que haya información responsable. Pero ven, te voy a decir una cosa. A mí la literatura de autoayuda no me gusta. Me parece en general que es de mala calidad. Jamás se me ocurriría decirle a alguien que hay que prohibirla y que es mejor que recojan esos libros y que no los publiquen. No, déjenlos y la gente puede tener criterios para distinguir. Anuén, ¿qué piensa usted? Pero los libros de autoayuda, que yo tampoco los quiero, nunca he leído ninguno, no trae un mal a las personas que lo lean. Claro, o sea, que sí. Es como un placer. No, claro que sí. Claro que trae mal. No, mira, ahí hay consejos. Que lleva extremo, es malo. Hay ejemplos de cosas de autoayuda que terminan en temas de autoflagelación. Ahí están. Bueno, estos son casos extremos. Es que, pero, o sea, no me digas, o sea, hay cosas de autoayuda. Pero ¿qué piensas? Vamos a las encuestas. Algunos de los textos de autoayuda fueron en los años 70 hechos por el Instituto Lingüístico de Verano, que terminó con una de las, digamos, eventos más desastrosos con temas de autoayuda. Bueno, o sea, pero no nos desviemos. Pero en los 70 otra cosa. Los médicos promocionaban cigarrillos. Hoy te digo, hoy hay gente que está aumentando las tasas de suicidio. Eso está demostrado, particularmente en países desarrollados, porque hay mayor soledad de las personas, y los textos de autoayuda también hacen daño. O sea, no digas que no hacen daño, también. Bueno, les voy a llamar la atención. Por favor. Para el tiempo que nos queda, Anuén entra en su fase de ciudadana colombiana con derecho a opinar. Muchas gracias. Muy bien. Me sorprendió que el pacto histórico aparece como el primer partido, no siendo específicamente un partido, pero es una realidad política. Es una realidad política, sí. Lo reconozcan o no, es la realidad política. Es el partido que aparece en el primer lugar, claro. Quienes no tienen partido es un porcentaje muy alto, pero el primero que aparece entre todos los partidos, no siendo tradicional, siendo un movimiento reciente, muy reciente en términos históricos, de existencia de 10 años o menos es nada, es un bebé, que aparezca en el primero que el Centro Democrático, que es el otro gran partido del otro extremo. ¿Cómo interpreta usted eso? Sumado a lo que sigue en la página siguiente,
me sorprende también la favorabilidad por el nombre del presidente Petro, que siempre ha estado como bajando, y en las encuestas tradicionales no aparece tan lejos, pero sí el suyo es el más alto, 44%. Esos 2 puntos, por favor. Sí, entonces mire, lo primero es la sociedad colombiana en el año 91 tomó la decisión de acabar con el bipartidismo. Check, lo lograron. En Colombia ya no hay bipartidismo. Check. Eso obviamente nos ha llevado a un fenómeno que en la tesis doctoral yo describo como un acordeón, en donde no hemos resuelto la tensión de desorden y apertura. Y entonces usted del 91 al año 98 terminó con 98 personerías jurídicas en el Senado de la República de Colombia. Entonces la ley del 2003 dijo, organicémonos, porque esto está muy desorganizado. Y se bajó y terminamos en algún momento con 11 personerías jurídicas. Pero luego, con la sentencia del nuevo liberalismo, se abrió la puerta y empezamos a tener 34, 35 partidos. Y otra vez, entonces digamos, hay un desorden. De todas maneras. Entonces parte de lo que está pasando es que nosotros no hemos resuelto el tema en el sistema político colombiano de una tensión en cómo dejamos un sistema lo suficientemente abierto para que más ciudadanos entren, pero que no sea tan abierto, que se vuelva un desorden que nos lleve a hacer esto. Hacer una encuesta cuando el 40% de la gente era liberal y el 38% era conservadora era realmente distinto, porque la gente ya estaba encajonada por los partidos. Hoy ese encajonamiento no existe. Y tiene razón el pacto histórico que tú dirías, no existe, pero yo tengo que medirlo porque es una realidad política. No existe jurídicamente, en papel, pero documentos, es una realidad política y yo tengo que medirlo. Claro. yo ahí te digo, hay cosas que la gente cree que no existe, pero claro que existe. Es la agrupación, si queremos llamarla de esa manera, es la agrupación que sostiene al actual gobierno. Y el pacto tiene el 21, pero déjame te uno las 2 preguntas. Es el más importante. El presidente tiene una popularidad muy importante. Segundo tema, 44%. ¿Qué vi yo internamente? Espero que por esto no me sancionen, pero internamente, la popularidad del presidente, la imagen favorable del presidente en las grandes ciudades es menor que en los pequeños municipios. Ah, ok. Porque como usted fue a más municipios, claro, ahí entonces, subió la... Entonces, si yo la tomo solamente en grandes ciudades, ese número es distinto. En las rondas anteriores de Polimétrica, nosotros íbamos solo en grandes ciudades, nos estaba dando 38 y esta vez nos da 44. Esto no le pasa a Gustavo Petro, le pasó a Iván Duque, le pasó a Juan Manuel Santos, le pasó a Álvaro Uribe. Los presidentes de la República, la gente de las provincias, son menos críticos de la gestión de los presidentes que la gente en las grandes ciudades. E idealizan más la figura de poder. Probablemente. Entonces, digamos, por eso usted ve que a todos los presidentes les encanta ir a las regiones. Porque si salen a la calle, aquí los chiflan y en las regiones los aplauden. Y entonces usted ve que al final de los mandatos los presidentes, porque eso no le pasa a Gustavo Petro, le pasa a todos. Bueno, pero dicho eso, sí, hay un fenómeno que y estos son datos que están en la encuesta. El presidente Gustavo Petro tiene una favorabilidad del 44%, su partido tiene una afinidad del 21% y su candidato tiene menos del 13% de intención de voto. Esa cascada es cierta. Pero yo creo que no es una contradicción. No estoy diciendo contradicción, estoy diciendo es una cascada porque la gente cree que es que el 44% de la gente va a votar y no es cierto. La favorabilidad del presidente no equivale a votos. Y repito, son datos de la encuesta. 44% de favorabilidad del presidente Gustavo Petro, 21% de afinidad de su partido y menos del 13% de su candidato. Es parte de lo que está mostrando la encuesta. Sí, pero su candidato no está por encima de los... Ese 13% está por encima de los otros candidatos o precandidatos. Está en un lote de 3. Yo no pude... Entonces aquí también es un tema de interpretación que nosotros hicimos una innovación para presentar una pregunta que todo el mundo quería ver. Todo el mundo quiere ver. ¿Cómo hizo usted esos grupos de candidatos? Porque hay muchos que están desconcertados con los grupos. Hay otros que se entienden, digamos, se entiende que hay un grupo de izquierda, hay un grupo de derecha. Pero hay dos, o sea, que a mí que hayan hecho manifestaciones públicas solo dos precandidatos. ¿Cómo se hicieron? Entonces, a ver, los grupos, lo primero es esto. En una encuesta tradicional, yo cojo las posibles consultas y le pregunto, ¿usted votaría en una? ¿Usted votaría en otra? ¿Y usted votaría en otra? Si hago eso y tengo 100 encuestas, en una me da 20, en otra me da 15 y en otra me da 30. Y ya cuando le pregunto por 3 o 4 candidatos, pues ya los números no me dan para hacer nada que sea razonablemente sólido. Tomamos una decisión metodológica con el director de estadística de la firma, con Miguel Ángel León, y es, hagamos pasar las 3.361 personas por los 9 grupos, dándole la opción a cada ciudadano de decir, yo no votaría ahí por ninguno.
Y eso es lo que nos da tranquilidad. Entonces, dijimos eso. Lo segundo, en la realidad política colombiana hoy tenemos 101 candidatos, precandidatos. Pero hay varios que han hecho anuncios públicos diciendo nos vamos a agregar. Y no es uno, son varios. Entonces el Centro Democrático, desde hace un año, dijo vamos a hacer una encuesta. Entonces ahí hay 5. Los exgobernadores, Aníbal Gaviria, Olimpo Espinosa, Juan Carlos Cárdenas y Juan Zuluaga, ya dijeron, lo dijeron en público, vamos a hacer una encuesta entre nosotros. Ahí está. El tercer grupo es David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, y en algún momento estaba, antes de que yo saliera a campo, Juan Daniel Oviedo, ya hoy no está, pero pues digamos en ese momento lo medimos. También anunciaron que se van a juntar. Vamos en 3 de los 9. Luego está lo que llaman el Frente Amplio, que está Iván Cepeda y que han dicho que Carlos Caicedo, Roy Barreras y Camilo Romero estarían. Ahí vamos en el cuarto. ALMA, que es un movimiento político que se presentó hace un mes, en donde se reúnen 3 fuerzas políticas con 3 líderes claros, que son Mauricio Liscano, Rodrigo Lara y Ricardo Arias, dicen vamos a hacer un proceso de juntarnos. Está anunciado. Entonces, todos los grupos es porque hay anuncios de eso. Y ahí hicimos 31 candidatos y había unos candidatos que yo no, y te digo, pues que no era claro dónde ponerlos. Y voy a resumirlo porque Sergio Fajardo hasta ahora ha dicho que no quiere ir en un grupo. O sea, Sergio Fajardo no quiere con nadie. Y Claudia López, que quisiera con alguno, nadie quiere con ella. Entonces, sí, digamos, o sea, Fajardo no quiere con nadie y nadie quiere con Claudia. Entonces, al final, pues, digamos, ahí hay una afinidad de votantes parecidos. Ella fue fórmula vicepresidencial de él. Entonces, lo pusimos. Esa es la que yo aceptaría que tiene más críticas. Porque, por oposición. Sí, digamos, esa yo aceptaría si ellos fueran a criticar y no ninguno ha criticado ese tema, pero los pusimos. Entonces, ahí se pusieron. Incluso en el Partido Verde está el rumor de que Carlos Amaya ha venido hablando con Arbitage, de que Murillo está buscando ahí, de que Cristo está buscando ahí. Entonces se pusieron. Y además hay el otro grupo que es Mauricio Gómez Amina ha dicho que quiere ser el candidato del Partido Liberal. Ahí Felipe Corda también lo está buscando. Entonces pusieron los 9 grupos. Y hay uno pues digamos de Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y Abelardo de la Espriella, que son candidatos, yo creo que son importantes y relevantes y había que medirlos y los pusimos. Así se seleccionaron los 9 grupos y los 31 candidatos de los 101. Yo técnicamente no puedo medir 101 candidatos. No puedo. Hay críticas porque usted excluyó a unos. Entiendo que hay unos que no conoce a nadie y que están haciendo el papelón para poder figurar no, unos días. Es que ellos no han hecho un anuncio claro de en qué agrupamiento se van. No, pero además nadie los conoce. Sí, pero Clara López no es claro que sea candidata o que vaya a ser candidata. Entonces ella no ha dicho que va a ir al Frente Amplio. Pero pues digamos, ella no lo ha dicho. Los videos y cree que sí. Pues, o sea, pero... Okay. Pues, bueno, le han criticado a usted que ha excluido a unos que son conocidos, como Clara López, como Enrique Peñalosa, etcétera. A ver, Anuel, cuenta. Es la veda, llamémosla veda, es un periodo en el que no se pueden publicar, no se pueden hacer, no publicar ciertas cosas. Y los cosas ricos las tienen. Por y las parte personas de con los plata medios de comunicación, que también había un papel muy sesgado en los medios de comunicación. Entonces, entiendo yo, sin estar de acuerdo con el sector políticamente, digo yo, no me identifico con el sector que promovió la ley, pero entiendo que había una buena intención de tratar de mejorar la calidad y de no llenar de datos y confundir a los electores antes de tiempo, pero su opinión. Ana. Sí, yo creo que ese tema de veda de las encuestas electorales es precisamente evitar que la opinión de los ciudadanos, no de los candidatos, sino la opinión de los ciudadanos se base en una evidencia que sí tenga soporte técnico riguroso. Sí, en ese sentido, pues formularon eso. Yo, pues como tú dices, pues a mí me consultaron algunas cosas técnicas. En ese tema en particular, pues yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Pero estarías de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que la veda mejora o esa veda, esa en concreto? Que mira que no me estoy refiriendo a la de la última semana. Me estoy refiriendo a esta que acabamos de tener, que son 2 cosas distintas. La de la última semana es más común en el mundo. Esta es la que es atípica. ¿Pero estarías de acuerdo con ese periodo al que estuvimos? Yo estoy más de acuerdo que en desacuerdo. Porque igual tú sabes, como tú has escrito en tu libro, pues un gran porcentaje, 60-70% de las personas no sabe por qué va a votar. Pues porque no hay candidatos ni siquiera definidos. Entonces, ¿cómo vamos a ir a medir algo que no existe? O si va a hacer la encuesta,
para medir la intención de voto, entonces que tendría que ser una encuesta gigante para que recoja solo la opinión de los 30-40% que sí tiene la idea de por quién va a votar. Pero en realidad, pues hoy la persona no sabe por quién va a votar. Entonces, ¿qué vamos a medir algo que no existe hoy día? A ver, digamos en eso, dos cosas. Interesante ese punto, a ver. Yo en mi tesis doctoral, que la hice como se llama El poder de las encuestas, en la que yo creo que las encuestas tienen un elemento de influencia, yo muestro con un por volumen eso es que muy tienen grande. Que ser rigurosas, sí, precisamente. Y yo muestro un volumen muy grande de datos que demuestran que en Colombia y en todo el mundo, la gente del común empieza a enterarse de las campañas a los 6 meses previos a la elección. ¿Sí? Y eso es el dato en el cual estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no exista. No, sí existe un fenómeno que es importante entender en qué momento la gente va tomando la decisión y cómo lo va tomando. En Polimétrica nosotros mostramos la que publicamos antes de la ley Mordaza, decía que el 72% de la gente no había tomado la decisión. La que acabamos de publicar, el 62% no ha tomado la decisión. Ese cambio, que es muy importante, y yo hoy lo puedo mencionar porque no es que no esté midiendo un fenómeno que no existe, es que el momento en el cual la gente toma la decisión es un fenómeno importante que también hay que medir. Entonces yo, por ejemplo, hoy me siento contento de que yo puedo decir que coincide un poco con lo que yo dije en mi libro y con lo que hemos visto y con lo que ha pasado en otras partes, y es que quienes empiezan a hablar de política un año antes son un núcleo muy pequeño de personas. Y en la medida en que va avanzando, la gente del común empieza a tomar y a formar su decisión. Una de las maneras de tomar la decisión es conversando con sus papás, con sus hermanos, con sus amigos. A nadie se le ocurriría prohibir esas conversaciones. Otro de los mecanismos de tomar la decisión es con las vallas que ponen los candidatos. A nadie se le ocurriría decir que no hay que hacerlo. Otro de los mecanismos que está documentado es los debates. A nadie se le ocurriría decir que no hagan eso. Se les ocurrió decir que no hagan encuestas. Pero perdón. O sea, no es el único mecanismo para decirlo. Pero mira que si lo que tú quieres saber es qué porcentaje de la población a estas alturas ya sabe por quién votar, se puede preguntar eso y no es intención de voto, porque no es preguntar por quién va a votar, sino ya sabes por quién votar, sí o no. Y eso se puede preguntar. Tú harías una encuesta con esa sola pregunta y nada más. No, claro que no, metería más preguntas. Claro. Y entonces parte un poquito del tema, es que esa es una pregunta que va en el contexto de más cosas. Y por eso es que yo digo, gente, es una ley mordaza, porque es que no nos vas a mordaza a nosotros. Yo he seguido hablando, yo he seguido opinando, yo tengo información. ¿Quién más tiene información? Las personas muy ricas que tienen con qué pagar encuestas privadas. Ellos están en una situación privilegiada y esta ley lo que hizo fue privilegiarlos a ellos en ese periodo. Afortunadamente, yo creo que la Corte Constitucional tomará alguna decisión que yo respetaré. Yo la ley no estoy de acuerdo, pero lo voy a cumplir. La estoy cumpliendo. Claro, eso corresponde a cualquier persona democrática. Pero continuemos con la discusión, a ver. La conversación. Yo además, mira, además te voy a decir una cosa. Yo con Juan Wynn tenemos una muy bonita relación. Ah, muy bien. Discrepamos. Muy bonita relación de contrapartes, ¿o no? Es que no estamos de acuerdo. ¿Eso no está mal? Es que yo te voy a decir una cosa. Yo creo que con Juan Wynn tenemos acuerdos como en muchas cosas, no sé, el 80% de las cosas. Y desacuerdos en el 20 o en el 30, y está bien. Incluso si tuviera desacuerdos en el 80%, también estaría bien. Bien, por supuesto. Y tengo una buena relación. Siempre cuando haya una cordialidad y haya tolerancia, y más que tolerancia, haya comprensión en que las libertades por las que usted está peleando ahora en este momento son parte de aprender a respetar los límites de los demás. Déjame, hago una cosa que de pronto... A ver. Y si esto no suena bien, lo cortan, pero yo ya reconocí que la ley tiene cosas buenas. ¿Tú puedes reconocer cosas malas de la ley? Una contrapregunta, ¿está bien? ¿O hay algo malo que te parezca que no quedó bien? Todavía apenas estamos empezando en su desarrollo. Las cosas buenas y malas, en realidad, en la constatación de los hechos, es cuando está en desarrollo, cuando se aplica, no cuando apenas está empezando, pero... Okay. Sí, reconozco. Por ejemplo, eso que tú has dicho muchas veces, o sea, que en las encuestas electorales tiene que preguntar por candidatos de reconocimiento público, que es un criterio igual bastante subjetivo. Y pues antes de que se sancionara la ley, igual yo le dije a los congresistas, ese punto, ¿ustedes cómo lo van a medir? ¿Cómo sabemos quiénes son de renombre y quiénes no? Y es que, ¿cómo dice la ley? La ley explica...
A ver. Tienes razón en dos cosas. Está la ley y en este momento tenemos un alto nivel de incertidumbre, porque hay varias de las articulados que se hicieron que están abiertos a una interpretación muy amplia, que obviamente el problema es que eso tiene consecuencias, dice la ley, penales y económicas para mí. No para nadie, pues no, para los que no son encuestadores, no, para mí. Entonces, digamos, yo estoy moviendo un escenario de incertidumbre porque falta que el Consejo Nacional Electoral emita una reglamentación, un decreto, interpretando algunas, y eso no lo ha hecho. Falta que escoja un comité de expertos que está en el proceso de hacerlo, pero hasta donde yo sé todavía no ha ocurrido, y faltan las sentencias de la Corte. Entonces yo estoy moviéndome en un escenario de enorme incertidumbre, un escenario muy volátil y muy polarizado, donde yo te digo, Cecilia, pues los tres estamos en algunas redes, el nivel de agresividad y de cosas en las redes, pues no es un debate constructivo, es un debate que donde la gente que está ahí contrario, destructivo e insultante, intenta hacerlo. Entonces, ¿yo qué creo? Que evidentemente aquí yo estoy asumiendo unos riesgos. Yo les confieso, yo pensé que, pues digamos, en mi interpretación, las encuestas se pueden publicar desde el 1 de octubre. De noviembre, perdón, sí. Había otras interpretaciones que era desde el 31 de octubre. Ahí, por ejemplo, había esa interpretación. Yo dije, yo me voy por la segura, 1 de noviembre. Sí. Pero, por ejemplo, hoy me entero que hay un abogado que me va a demandar porque yo digo que recogí la encuesta desde el 27 de octubre y que por haber empezado a recogerla desde el 27 ya incumplí la ley. Yo creo que él no tiene razón. Yo tampoco creo que tenga la razón. Pero el problema es que yo me tengo que someter a un proceso jurídico porque el señor está interpretando eso. Él dice, en la ficha técnica usted dice que la comenzó a recoger el 27, la terminó de recoger el 3 y la publicó el 4. Pero es que la ley no especifica fecha de recolección. Pero como hay un nivel de incertidumbre y la ley no especifica la fecha de recolección, el señor está haciendo esa interpretación. Sí, no, pero eso es culpa del señor, no de la ley. No, el problema es mío, el momento en que yo ya tengo que contratar al abogado para irme a defender, porque el señor va a tratar de que me sancionen a mí. Entonces, todo esto tiene unas implicaciones muy, muy complejas. Yo estaba esperando que mis colegas salieran estos mismos días. Y mira que hasta ahora el único que se ha presentado soy yo, con un alto nivel de riesgo y de incertidumbre y ahora con riesgos personales. Bueno, en la ley también está algo que me parece interesante, y es que todos los datos, hay un artículo en el que se especifica que todos los datos técnicos, inclusive lo tengo aquí, la publicación de anexos técnicos abiertos y accesibles a todos. O sea, a mí me parece que entre más pueda la gente constatar datos internos de cómo se construyó, porque no todas las cosas se publican, ¿no es verdad? Sí, no es imposible. Es imposible, y además no es tampoco comprensible. Sí. Para quien no entiende la estadística, no es comprensible un porcentaje X o no sé. Pero en todo caso, si está disponible, es seguro que las firmas... Lo que pasa es que usted se mide por su rasero y usted lo voy a decir sin ningún interés personal absolutamente, a pesar de que le tengo aprecio a usted, pero en mi papel de profesional tengo que mantenerme imparcial. Usted es de los más responsables del mercado y usted sabe también que no todos lo son. Entonces, mientras más disponibilidad tenga yo como ciudadana votante de acceder a los datos más exactos y precisos de la encuesta, pues mayor información voy a tener para saber si esa encuesta me interesa para tenerla como referencia o no. ¿Por qué hicieron, usted sabe esa parte, Hanuen, por qué las congresistas que impulsaron, o los congresistas que impulsaron esa ley, la hicieron de esa manera? Yo creo que los congresistas que la impulsaron tenían un mismo sentir que muchos ciudadanos que los veo opinando en las redes, de que las encuestas que se han hecho antes era... No, eso, quién sabe dónde hizo la encuesta, eso se hizo la encuesta en no sé qué estratos, o eso se los inventó los datos, etcétera, para favorecer a fulano o sutano, etcétera. Sí, seguramente ustedes también lo han escuchado. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo los resultados de la encuesta puede generar mayor confianza a los ciudadanos? Pues una forma es que publique los microdatos anonimizados y pues
y que publique más información técnica sobre la encuesta. Así la ciudadanía, la gran mayoría, no, digamos que no es de utilidad para ellos, pero sí es un respaldo. Adicional de que ya con esos insumos que tienen que publicar los encuestadores, el comité de vigilancia TCNE que están conformando en este momento, pues va a tener los insumos de verificar los cálculos que hacen las encuestadoras. Y así yo creo que eso es un punto que favorece, mejora la imagen de las propias encuestadoras porque va a generar más confianza entre la ciudadanía. A propósito de eso que usted dice, en la encuesta que más adelante vamos a comentar de la firma Cifras y Conceptos, la suya, doctor César, me impresionó el inicio de las slides, de las informaciones. La presentación de su encuesta tiene muchísimo más información que solía tener antes. Es bastante interesante, que detallan mucho. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, la persona natural, el ámbito geográfico del estudio, el universo presentado, el procedimiento utilizado para la selección de unidades, el tamaño de la muestra, Entonces me parece que es mucho más específico ahora para bien. No estoy diciendo que mal, me parece bien. Pero sigamos. Aquí meto la cucharada. Dos cosas. Toda esa información que acabas de decir ya estaba en la ficha técnica. Pero cambió la presentación. La presentación total, la información física, ya estaba. La presentación física. Ya estaba. La presentación física cambia. Y entonces yo ahora, digamos, los medios, yo he pedido a los medios que han publicado esto tan amablemente, están dedicando más tiempo a este tema. Que antes. En eso estoy de acuerdo también. Sí. En la medición de un noticiero y de una tema de radio, la audiencia se bajó a la mitad cuando empiezan a hablar de esto. Eso es un problema para los medios. Pues porque tenemos ahora que dedicar, y vamos a tener que hacerlo siempre, más tiempo a esta explicación técnica. Pero déjame, te digo una cosa de la ley, y es, yo estoy de acuerdo con que haya trazabilidad de las encuestas. Digamos que yo vivo en un negocio en donde parte de la monetización que uno puede hacer posteriormente es con los datos que yo tengo, porque son datos que yo recogí de manera privada. Pero la ley me dice, hay que enviarlos. Al enviarlos, me dice, usted tiene que cumplir la ley de habeas data, pero tiene que enviarlos de tal manera de que yo le pueda hacer una auditoría a las respuestas de las personas. Ahí la ley, este es mi criterio, tiene una tensión entre la ley de habeas data y la posibilidad de hacer la auditoría. No el cálculo, porque la ley también habla de la auditoría. Entonces yo lo que había hablado con Lara y con Benedetti, y ellos la habían aceptado, pero en esta nueva versión lo cambiaron, es que nosotros teníamos que tener el sistema de calidad para que llegara alguien a hacernos auditoría en la oficina. Yo no le entrego mis bases de datos. La persona hace la auditoría. Yo le digo, mire, Cecilia Orozco en tal fecha contestó. Este es el teléfono de ella. Podemos llamar y preguntarle. Yo hoy puedo hacer eso. La ley hoy tiene una tensión no resuelta que la será la Corte la que decida de cómo hacerlo. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Que la habeas data protege la privacidad de los datos. Entonces yo te voy a contar. Yo ya entregué con el cumplimiento de esta ley todos los temas del panel de opinión, donde, por ejemplo, tú haces parte del panel de opinión y yo no entregué los datos individualizados con el dato de contacto de las respuestas. No lo hice, pero algún abogado ya me demandó y dijo que yo no había hecho eso y que tengo que hacerlo en cumplimiento de la obligación de entregarlo para hacer la auditoría. Pero entonces, la ley dice que eso anonimizado. No. Pero también dice que debo permitir hacer la auditoría. Sin ese dato, usted no puede hacer la auditoría. Porque realmente el proceso... Por eso te digo, es una Porque tensión. La base de datos tiene todos los datos. Porque la base de datos tiene todos los datos. Claro. Voy a darte un ejemplo. Si a mí me hicieran una encuesta y yo doy mi dato de contacto, mi dato de contacto es ccaballero@cifras y conceptos. Usted no necesita 2 centímetros de inteligencia para saber que soy yo. Sí, entonces parte un poquito de esos temas que tiene la ley, que es una complejidad muy grande. Y es, por eso le digo, yo hay un artículo que dice cumple la ley de las data y el otro es permita hacer la auditoría. Para permitir hacer la auditoría, en principio yo creo que no me puede hacer auditoría si no le doy el microdato identificado. ¿Ustedes qué opinan que esa ley, con todas estas fallas que tú estás señalando, haya pasado por unanimidad del Congreso? Sí, yo tengo claro, es lo siguiente. ¿Qué opina? Yo te tengo esta interpretación. A mí hay políticos que no les gusto. Hay políticos a los que no les gusta Inbamer. Hay políticos a los que no les gusta Lemois. Hay políticos a los que no les gusta Datesco.
entre todos los políticos, alguno no nos gusta, tiene una rabia reprimida con nosotros. Con los encuestadores. Entonces, los políticos que tienen una actitud y es nunca la culpa es mía, la culpa es de alguien más. Entonces tomaron esta decisión. Vamos a hacer esto en contra de los encuestadores, porque el sentimiento que tú dices de los ciudadanos, que no es de los ciudadanos, es de los ciudadanos que participan en redes y que se expresan, que es el 9% de la gente que está en redes, que es un 9%. ¿En Twitter? No. En Twitter es 7. La ley de Jacob Nielsen, que fue formulada en 2006, dice que en redes digitales hay la ley del 90-9-1. El 90% de la gente entra y mira. El 9% produce todas las métricas y el 1% crea los contenidos. Esa ley, nosotros hicimos varios estudios, se han hecho varios estudios, yo hice uno en Colombia, está publicado en la Universidad de Rosario, en una publicación indexada, revisada por pares, y nosotros encontramos que el grueso de las métricas digitales en las redes en Colombia es producida por hombres jóvenes en Bogotá radicales, de izquierda y de derecha, que además muchos de ellos son muy groseros, pero bueno, eso es otra cosa. Dicho eso, hay un sentimiento de rabia. Y entonces la ley, creo yo, esta es mi interpretación, los congresistas, no, yo no digo que no todos me quieran a mí, unos me quieren, o pues no sé si me quieran, pero por lo menos no me tienen rabia. Pero entre todos nos tienen rabia a todos. Yo te voy a decir una cosa, Cecilia. Esa unanimidad que hoy muchos celebran pasa también con los medios. Y ya hubo un proyecto de ley presentado para hacer un ejercicio similar con los medios. Y esa misma unanimidad está también con los académicos. ¿Cómo con los académicos? Porque dicen que los académicos no están conectados con el mundo y que sacan reportes que nunca consultan a la gente. ¿Qué pretende con la ley? Impedir que las publicaciones se hagan de los académicos y que no circulen más. Ya no circulan mucho, pero te voy a decir, ese sentimiento está. Claro, nos agarraron a nosotros, pero tenemos que cuidarnos como sociedad de que la rabia sea lo que haga que se legisle. Y parte de lo que yo creo que aquí pasó es tratar de hacer una especie de pequeña... ¿Cuál es tu interpretación, Manuel? Esa es... Y además, por eso digo, es la explicación de por qué 86 senadores votaron sí y por qué salió de la carrera. Y Hanuen, ¿y usted que estuvo cerca del proceso más o menos, cómo interpreta eso políticamente? Bueno, pues yo ahí opino como una mera ciudadana que lleva 2 años con ciudadanía colombiana, ¿no? O sea, yo pienso, ciudadana colombiana tiene el derecho a opinar lo que quiera. Yo tengo cédula. Claro. Entonces, yo creo que lo que dice... Tienes derecho a votar y está muy bien. Claro. Ya votado. Ya voté una. Como lo he dicho yo en redes, tienes derecho a opinar y yo valoro tu opinión. En muchas ocasiones no estoy de acuerdo, pero yo valoro tu opinión. Claro, naturalmente. Bueno, entonces. Bueno, yo pienso que pues, la opinión de César es sesgada, pues naturalmente dada tu... Todos estamos... Sí, todos somos sesgados en algún sentido, su profesión, ¿no es cierto? Empresa, pues, claro, yo tengo una posición. No necesariamente quiere decir que esté mala. Exactamente, o sea, teniendo en cuenta tu condición, pues naturalmente tú opinas de esa forma, ¿no es cierto? Pero yo creo que no se puede generalizar como que todos los congresistas odian a alguna encuestadora, entonces cojamos la ley de venganza. Entonces, que no haga encuestas. Yo creo que, pues no, a ver, yo te digo mi interpretación de por qué, porque la pregunta, ojo, espérate que mi interpretación de por qué eso ocurrió es esa. Tienes razón, de pronto hay unos, pero es que todos votaron. O sea, yo opino de la ingenuidad política mía, de que los políticos, los congresistas, hacen lo que ellos crean correcto, que es garantizar que los resultados de las encuestas sean más confiables, mejores que antes. Yo creo que esa es su motivación, pienso yo. Sí, bueno, eso puede ser la de algunos. Claro, puede ser. Sí, puede que otros... Puede ser que la respuesta está mezclada. ¿No? Algunos lo hacen genuinamente y otros con el tema, eso lo aceptan. También es cierto, pero no nos quedemos en ese punto porque se nos va a acabar nuestro tiempo precioso. Hablemos de la encuesta. Ya vamos para allá. Puede ser, digo yo, también en el sentido de que las encuestas, la opinión generalizada puede haber sido injusta también, parcialmente, pero había motivos para pensarlo. La opinión generalizada antes era que las encuestadoras no tenían ningún control. Entre otras, no decir ninguno. Yo por eso decía que había que hacer una nueva ley. Sí. Yo creo que había que tener, ojalá haya el espacio de tener una nueva ley. Y esta ley será moderada seguramente en la Corte Constitucional. Habrá que esperar entonces ahí. Pero continuemos. En cuanto a los municipios, para no perdernos en unos pedacitos importantes de la ley, porque esa es la que nos va a aplicar también a nosotros los ciudadanos para enterarnos en las encuestas que ustedes hacen. La selección de los municipios fue muy precisa. Los dividieron entre grandes, medianos y pequeños y tienen que estar incluidos en un porcentaje X, tales y tales en cada encuesta.
César, para usted, esa selección tan precisa y exacta que pone la ley sobre los municipios, ¿creció el tamaño de la encuesta, la encareció, la hizo más difícil? ¿Qué pasó con eso? ¿Está bien, bien orientada o no? De nuevo, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Camino al cielo también. Sí, también. Pero a ver, de nuevo voy a decirte esto. La ley comete ampliar la cobertura está bien. Bien. Y se establecen unos municipios de inclusión forzosa, luego unos municipios grandes, unos medianos y unos pequeños. Pero en la ley, los congresistas dijeron que el criterio para hacerlo era el criterio de población. Colombia tiene 53 millones de personas, de los cuales 39 millones somos mayores de edad. Y esto es para encuestas. Nosotros hacemos encuestas a mayores de edad. Entonces, al hacerlo con la población total, uno de los municipios de inclusión forzosa es Soacha. Yo cuando eso apareció y empezamos a mirar, yo dije, ¿verdad? ¿Y nosotros por qué no poníamos Soacha? O sea, dije, no. Y otros de los oyentes, y nosotros normalmente poníamos Bucaramanga y no Cúcuta. Y Cúcuta tiene más habitantes que Bucaramanga. Y Soacha tiene un volumen de habitantes muy importante. Cuando empezamos a mirar los detalles y a tratar de ver por cuál es la lógica, es cuando usted ya coge la población no total, sino los mayores de 18 años, resulta que Soacha es una población que tiene muchos migrantes y que es una población muy joven. Soacha tiene apenas 400,000 personas, un poquito más, 420,000 personas mayores de 18, de los 880,000. Es una de las poblaciones más jóvenes del país. Y cuando uno mira la participación electoral de Soacha, es una de las menores de ciudades de ese tamaño similar. Entonces usted termina, el legislador en eso creo yo que cometió una ligereza, obligándonos a ir a Soacha, donde hay menos ciudadanos en proporción con su población total y donde hay menos participación electoral en proporción con la población total. Tomaron para la ley el volumen total de habitantes, no el volumen de la población que puede votar. Y eso es una ligereza. Si lo hubieran hecho con el censo electoral, Bucaramanga sería una de las ciudades obligatorias y no es obligatoria. Yo creo que no hicieron con el censo electoral porque la ley no cobija solamente las encuestas electorales, sino opinión política. No, pero es que mira, pero es que te voy a decir una cosa. Es que yo para poder hacerle una encuesta a un menor de edad tengo que tener el consentimiento autorizado de los papás. O sea, es que yo no puedo en las opiniones políticas tampoco hacerlo. O sea, si yo voy a hacer una encuesta a un menor de edad, tengo que tener el consentimiento autorizado. No sé, Hanuen está hablando es como de la intención. No, pero te digo, es que en el mundo, una de las reglas es las encuestas políticas, usted las hace sobre mayores de edad. Sí, claro. A menos que usted diga que quiere averiguar cosas de juventud y coge... Sí, o sea, en el mundo y en Colombia... Si los jóvenes están tendiendo a la derecha más que a la izquierda, cosas el criterio generales. Y para todo. O sea, digamos, hacer una encuesta... Además, te digo, hacer una encuesta en personas no mayores de edad, pues tiene unos costos distintos. Sí, claro. Pues yo tengo que ir a buscar individualmente el consentimiento informado para que me pueda contestar. Entonces, parte un poquito de lo que digo es una ligereza y uno de los efectos es, hay que ir a Soacha. Nosotros fuimos a Soacha. ¿Allá hay muchos votos? No hay muchos votos. Hay muchos menos votos, por ejemplo, que en Bucaramanga. Y Soacha es obligatoria y Bucaramanga no. ¿Cómo así que Bucaramanga no? Yo entendía que sí. No, porque no tiene los 800,000 habitantes. Vota más gente que en Soacha, pero no tiene los 800,000 habitantes. Entonces lo que hace la ley es hacer que el muestreo... Un poco arbitraria. El muestreo se vuelve más ineficiente. Es parte de lo que hace que la muestra tenga que ser más grande. Entonces la ley se vuelve más ineficiente. Pero para contestarte y entrar a nuestra encuesta, nosotros fuimos a 54 municipios. Esa es nuestra interpretación. De nuevo hay lo mínimo, creemos nosotros, me daba a mí como 48. Fuimos a un poco más. Pero lo mínimo, mi cuenta es esta. Los 6 de inclusión forzosa. ¿Dónde está Soacha? Ahí puede poner la diapositiva ese de los mapas. Ahí están los municipios. Los de inclusión forzosa, que son 6. Luego hay 2 regiones en las cuales no hay ninguna ciudad con más de 800,000 habitantes. Entonces en esas regiones hay que poner las 2 más grandes. Entonces termina de inclusión forzosa, creo que Villavicencio. Villavicencio, sí. Que no tendría la población. Y la otra creo que es Villavicencio está. Ibagué. Entonces son las de inclusión forzosa. Son 8. Luego me dice que tengo que hacer en cada región, esta es mi interpretación, 2 grandes, 2 medianas y 2 pequeñas. Esos son 6 por 6 regiones. 36 son 36. Más 8. Más 8,
44. Esas son las 44. Que yo no creo, estoy reconociendo. No. Yo digo, en mi interpretación, ese es lo mínimo a lo que tenemos que ir. 44. Y nosotros fuimos a 54. O sea, estamos cumpliendo la ley. Pero lo mínimo es esas 44. Y estamos cumpliendo. Bien. Ahí es donde con César tenemos una diferencia a la hora de interpretar, porque la ley dice que tiene que contar con un grupo de municipios, bueno, inclusión forzosa obviamente está, pero tiene que contar con un grupo de municipios grandes, medianos y pequeños para todas las regiones. Entonces, lo que yo digo es mi interpretación. Ya el Comité de Vigilancia TCN será el que interpretará y ellos son los que verán. Exacto. Pero en mi opinión... Y los decretos que se vayan a expedir al respecto. Exacto. Pero en mi opinión no son los 44 porque simplemente lo que está diciendo, tiene que haber municipios grandes, tiene que haber pequeños y tiene que haber medianos y tiene que haber de todas las regiones. Pero la ley no especifica que en cada región tiene que haber 2 de cada tipo. Esa es mi interpretación. Yo opino que son menos. En la interpretación de Juan Hanwen serían 2 medianos, 2 pequeños, serían 6 más y 8, 14. Mínimo. Sí, eso sería, si está bien distribuido, serían 14. Son 6 regiones, 3... No, porque son grandes, medianos y pequeños, serían por lo menos 2 grandes, 2 medianos, 2 pequeños, son 6. Serían 6 más los 8, son 14. Sí, o sea, un poco más. O sea, yo no hice lo contrario, pero sí. Pero lo mínimo sería eso en esa interpretación. Como yo tengo que someterme a que Usted va por el camino seguro. Yo voy por el camino seguro. Claro, sí, eso es lo que tiene que hacer. Bueno, pero le implicó que en materia de organización de su empresa, nueva organización, nuevo despliegue territorial, mayor esfuerzo económico. Sí, mayor esfuerzo. Esta encuesta cuesta 4 veces más que las anteriores. Más encuestadores. Más encuestadores. Sí, nosotros pusimos el número de encuestadores y sí, pues digamos que es un mayor costo. Voy a darte un ejemplo. Creo que ahí está. Sí, es que lo recuerdo porque PB High. PB High está como ¿qué? Es como un municipio pequeño. Sí. Es un municipio pequeño. Como mediano, como pequeño, sí. El costo de los viáticos de ir a PB High es casi 10 veces más de lo que yo le pago al encuestador por hacer cada encuesta. Claro, porque además se exige presencial. No se exige presencial. No, la ley no exige. Mi firma las hace presenciales, pero no se exige. Yo sigo haciendo encuestas presenciales cara a cara, pero eso no se exige. Pero yo sí fui. Y recuerdo PBI porque cuando me pasaron la autorización del gasto, pues te estoy diciendo, mandar los encuestadores a PBI. Por razones del transporte, por razones de la dificultad geográfica, etc. Esto es bastante más complejo. Entonces esto básicamente hizo que esta encuesta vale 4 veces más de las otras de Polimet. ¿Y le puedo preguntar quién se la pagó? Sí, nosotros no es que nosotros lo pusimos en público. 6 empresarios. Yo logré, ahí están los nombres de las empresas. La anterior. Sí, ahí están los nombres de las empresas. Yo, Polimétrica, desde hace varios años, la hago por suscripción. Y yo siempre he colocado una parte de los recursos, los pone en mi empresa, pero los otros son gente que se suscribe. Yo les produce, estas son las reglas de juego. Hay un monto de recursos y 6 empresarios de distintos intereses aceptaron y financiaron. Y ahí está en la ficha técnica. Bien. Ahora vamos. Yo ahorita puedo hacer una pregunta a César. Claro que sí. Pues hazla ya. Ok, ya. Yo tengo una pregunta porque en la ficha técnica no está. ¿Cuál fue el mecanismo de selección de las personas? O sea, ustedes con el marco de área que colocan en la ficha técnica, ¿cómo llegaron a las personas? Entonces nosotros, a cada uno que contestó el formulario que Cifras y Conceptos le presentó. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Recuerda que hay personas que creen que hay que hacer la encuesta sobre el censo global. Nosotros tomamos los datos globales, pero también tomamos los datos de la registraduría para ver la tasa de participación. Y esos son los criterios que nosotros tenemos. Y una de las preguntas centrales que nosotros hacemos es la distancia que tiene la persona al puesto de votación. Entonces nosotros hacemos un filtro y le preguntamos a las personas, por ejemplo, tú quedarías excluida de esta pregunta. No, pero ¿cómo? Espera. ¿Cómo llego yo a la residencia? Es que con el mapa de área del DANE, del estadístico, que tú lo conoces, en Bogotá selecciona aleatoriamente el segmento sección manzana. Una vez que llegas al segmento sección manzana, llega a la manzana y le dice usted tiene que ubicarse en el primer encuestador en la esquina 1
el segundo en la 2, recorrer. el tercero en la 4 y el 5. Y usted empieza a contar, cuenta la casa, a veces le dice la 1, la 2 o la 3 y golpee. Si no le contestan, cuenta 2 casas más. Y si no, hace el recorrido, que es exactamente como lo hace el DANE y como se hace técnicamente. Y eso se hizo en todos los municipios, sí. Los 54 municipios. Sí, eso ¿Por se qué, hizo. Manuel? ¿Está bien así? Sí, está bien así. Sí, o sea, lo que técnicamente bien hecho. Sí, lo que no está bien es pararse en la plaza y recoger. En la plaza X, una cosa, con todas estas peleas políticas en un país tan violento como este, ¿usted ha recibido algún tipo de presiones, de comunicaciones desagradables, de llamadas anónimas, algo así? ¿O no? Sí. Y está en manos de, digamos, un proceso con autoridades para manejar el tema, pero sí estoy siendo víctima de... ¿Y está preocupado? Estoy preocupado. Yo en el 2018 tomé la decisión de no volver a hacer preguntas de intención de voto para medios. Esta no es para medios, sino pagadas privadamente, porque en el 2018 recibí amenazas y hubo un intento de tomar a mi hijo, todo vinculado a temas políticos. Esto es un riesgo personal muy grande. Mi esposa con lágrimas me increpó que nosotros ya habíamos pasado esa etapa y que arriesgarme a hacer esto me vuelve a colocar a mí y a mi familia en una situación de riesgo personal que... Pues lo lamento mucho, no debería pasar. No debería, pero está pasando. Sí, es lamentable, pero usted es parte de su profesión también. ¿Tú considerarías dejar de hacer encuestas de intención de voto por esas amenazas? Hoy lo estoy haciendo. ¿Hoy qué está haciendo? ¿Tomando la decisión? No, considerando. ¿Y no ha tomado la decisión todavía? Lo estoy evaluando. Pero digamos, yo en el 2018 tenía una alianza importante, disculpa que lo mencione, que son 2 medios colegas con Caracol Radio y con Red Más Noticias, que habíamos tenido desde el 2011 hasta el 2018, pero ante amenazas, esas fueron ya mucho más complejas, agresiones. Yo les quiero decir, en el 2018 una señora intentó pegarme. ¿En la calle? En un centro médico. Yo estaba en una cita médica y si no es porque el portero la detiene, la señora me pega. Caminando, un señor me tiró un tinto en la cara. Y hubo un intento contra mi hijo y amenazas directas. Y yo en ese momento con la firma tomamos la decisión de no volver a hacer encuestas para medios. Y yo me mantengo en eso. Esta no es una encuesta para medios, esta fue una encuesta financiada por privados. Pero en todo caso, lamento mucho esa parte porque en todo caso es una encuesta interesante. Digamos que estamos en las previos todavía porque faltan 6 meses, pero es una barbaridad que ni siquiera se pueda aportar información que además está recogida técnicamente, recolectada y que eso le cueste a uno. Exacto, sí. Mire, yo aprovecho para decirle a Enrique Peñalosa y a Alfredo Sade, yo no quiero excluir a nadie, yo no quiero hacerle daño a nadie. Esa no es mi intención. Pero digamos, yo realmente no veo el camino en el que ellos están, digamos, acordando. En el caso de Enrique, entiendo que él hizo parte de un grupo de 16 personas que se juntaron para tratar de hacer un proceso, pero de esos 16 ya se separaron David Luna y estos ya se separaron Mauricio Gómez y los otros ahí no hay un acuerdo de cómo va a ser el proceso. Entonces parte un poquito de la explicación es eso. Yo no quiero desconocer a nadie ni quiero. Yo tengo buenas relaciones y tengo un buen concepto de ellos. Alfredo me manifestó en X que está siendo candidato. Yo no, es decir, yo no sabía, digamos, no está recogiendo firmas, no sé cuál es el partido con el que... O sea, digamos, también es que hay límites en lo que uno puede hacer. Entiendo que Clara no está recogiendo firmas y entiendo que no tiene, no sé cuál será el partido, porque ya lo que he visto es que hay una alianza con Roy. Es las fotos que ha tenido. No tiene organización. Digamos, también yo quiero que siendo muy todos, respetable ella. No, a todos los tres. A mí los tres, yo tengo buenas relaciones. A ninguno le quiero hacer daño. No es mi intención. Pero también tienen que entender que es imposible medir a los 100. Bien. Entendiendo esa parte y queriendo conservar para usted alguna privacidad, porque estos casos son complicados y hay que manejarlos con inteligencia y con sabiduría. Quisiera cambiar un poco de tema antes de terminar. 2 preguntas. Lo que ustedes dijeron hace un rato es muy interesante y es que los 3 meses de veda, me voy a devolver un poco en 2 temas para la conclusión. Esos mercados de las redes o de datos, simplemente en firmas que recogen datos,
como Polymarket, que se llama, y que aparecen como si fueran verdaderas encuestadoras, pues están dando datos falsos porque esos sí que son incontrolables. Estaba creando esa firma u otras de las redes, estaban creando una falsa expectativa. Es que mira, con relación a los resultados de hay varias personas de X que publicaron datos sin decir que eran de encuestas. Y estoy hablando de muchos, sin que nadie respondiera por eso. Sé que a 2 colegas les tocó salir a desmentir cosas que estaban circulando que no son ciertas. Recientemente a otro le tocó salir a desmentir. A mí me tocó salir a desmentir una. Entonces, digamos, estábamos en manos, pues digamos, esto de Polymarket, para que la gente lo entienda, esto es una plataforma de apuestas. Y yo creo que ustedes se imaginen, no tiene global, nada que ver. es global. Nada que ver con ¿Cuántas personas en el mundo están interesadas en la elección de Colombia? Y la silla vacía identificó que son muy pocas personas y que una sola es la que mueve el mercado con apuestas diarias de 60,000 pesos. A favor de una persona. A favor de una persona en concreto. Entonces, sí, digamos que ese tipo de cosas, yo pediría si pueden ir a la última diapositiva, la de los ciclistas, que es parte también un poquito de los retos en los que nosotros estamos. Y es, oiga, yo al final, y quiero que se entienda metodológicamente esto. Primero le pregunto a la gente si usted ya decidió por quién votar. Y la gente me dice 60 y tanto %, me dice no he decidido. Luego le pregunto por 31 nombres, imagen favorable, desfavorable, y luego le pregunto por los 9 grupos. Y al final, después de haber hecho esto, claro, la gente ya tiene unos nombres, dijo, de pronto estos, vuelvo y le hago la pregunta, si estuvieran los 31 en primera vuelta, ¿usted qué haría? La primera respuesta, que es muy importante, es que el 31% no votaría, y no lo tiene claro. Baja del 60 y pico al 31, que es como el efecto de recordarle a la gente que hay más. Pero lo siguiente es, por los temas de margen de error y este tipo de cosas, con el equipo estadístico y con el equipo de diseñadores, con Jennifer Pérez, con Erika Linares, que trabaja conmigo, nos ideamos esta manera de hacerlo para no incurrir en que alguien luego vaya y nos diga, usted está incumpliendo la ley y esta cosa. Entonces decidimos que hay 4 lotes. Un primer lote donde hay 3 candidatos que son Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que se mueven entre 9 y 13. Y te voy a decir una cosa, que es la pregunta que tú me hiciste. Esto está tan volátil que ni Abelardo ni Iván existían en las encuestas hace 3 meses. Y en estos 3 meses, ellos ya están en el primer lote. El segundo lote está compuesto por Vicky Dávila, Claudia López, Juan Manuel Galán, Roy Barreras, Aníbal Gaviria, David Luna y Miguel Uribe Papá. Y ellos están entre 5 y 8. Ahí van, un segundo lotecito, como si fuera el Tour de France. Y un tercer lote que están entre 2 y 4, que está Juan Fernando Cristo, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Lescano, María Fernanda Cabal y Mauricio Cárdenas. Date cuenta que aquí hay 16 nombres. Déjame hacerte este resumen. Hay 101 candidatos, yo me di 31. De los 31, 16 marcan más del 2 y todos los demás marcan. Y el 2 es muy bajito para llegar a ser presidente. En este momento no. En este momento todavía es importante. Yo, por ejemplo, creo que del lote 2 pueden saltar al lote 3 fácilmente y creo que el próximo presidente puede estar en el lote 2. Es decir, y mira lo que te estoy diciendo. Hace 3 meses, ni Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda eran candidatos. Y hoy están en el lote puntero. Bueno, y uno de ellos creció con base en la casa de apuestas. Bueno, digamos, yo ahí prefiero... Esperamos que no sea eso lo que pasó. Digamos, yo creo que había la expectativa de que uno de los candidatos estuviera en 20-25%. Yo creo que parte de lo que estoy diciendo es todo está abierto, está indefinido, está para hacer muy bajo. Y a mí me gusta la analogía de que esto es como el Tour de France. Y ya terminamos las etapas planas, pero viene la gran montaña. Ahora pregunto para los dos. Algo que parece particular, pero me parece interesante como país y como soberanía y nacionalidad. Usted preguntó en la página 16, si no la ponen, por la inclusión del nombre de Gustavo Petro en la lista Clinton, que es una lista, para quienes no lo saben, una lista en la que se incluyen Estados Unidos, se incluye autónomamente sin consultar con nadie ni nada, su gobierno incluye empresas y personas que supuestamente están de alguna manera conectadas con el lavado de activos y con el narcotráfico. Esa lista Clinton, Estados Unidos incluyó a Gustavo Petro y a parte de su familia en esa lista Clinton. Usted preguntó a la gente si estaba de acuerdo o no con esa inclusión. El 49% dijo no estar de acuerdo, contra un 40% que dice sí estar de acuerdo. ¿Qué le dice a usted, César, y qué le dice a Anuan, esa
esas respuestas y esos porcentajes. Yo aquí voy a mencionar un tema. Yo no creo que las encuestas puedan ser neutrales ni objetivas, pero deben ser transparentes y rigurosas. Cuando el gobierno de los Estados Unidos tomó esa decisión, yo me manifesté públicamente en la red en la que estoy y dije que yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Obviamente esto es un tema importante, lo incluimos en la encuesta. Yo pensé que el 90-95% de los colombianos íbamos a estar en desacuerdo, pero yo veo los resultados y dentro de la transparencia y el rigor que tengo, yo no estoy de acuerdo con ese resultado. Yo lo publico, porque yo soy transparente y soy riguroso. Así a mí esto ¿A usted me le sorprende. parece bajo? O sea, yo pensé. ¿Usted pensó que había... Mi prejuicio era que el 90% de la gente iba a rechazar esa medida, pero no. Aquí hay un 40% de personas que yo respeto, que es su opinión, yo la publico, pero yo no estoy de acuerdo con ello. Pero digamos, es un poco lo que quiero es decir, es desde que, como lo hemos dicho aquí, se dice desde mi sesgo, yo prefiero llamarlo desde mi lugar de enunciación. Yo soy un encuestador, yo tengo una posición sobre la ley de encuestas. Desde mi lugar de enunciación como ciudadano, yo tengo una opinión de que el presidente Gustavo Petro no debió haber sido incluido en esa lista. Esa es mi opinión. En la encuesta que yo hago, esperando que mucha gente comparta mi opinión, me doy cuenta que no, pues que sí, casi el 49% sí, es importante, pero es que hay un 40% que a mí me sorprende. La mitad de los encuestados. Sí, a mí el 11% que no saben no responden, pero que el 40% de los colombianos estén de acuerdo con la inclusión. Sí. Ese es un dato que me sorprende negativamente a mí, pero yo lo tengo que publicar y lo publico. Por supuesto. Y esa información, esa pregunta tú no la cruzaste con la favorabilidad de Petro. O sea, 44% dice que tiene imagen favorable de Petro, pues seguramente esos dicen que no está de acuerdo, ¿no? O sea, sí la acusé y otros, no es así. No es así. O sea, hay gente que está a favor de Gustavo Petro y dice que está de acuerdo que lo meta en lista de Clinton. O al revés, o al contrario. No puedo decirlo porque me pueden sancionar. Porque no lo estás publicando. No, claro, esto es público. Es que parte un poquito del tema es, ojo, incluso con 3.361, es un número muy importante. Yo no puedo publicar ninguna desagregación regional. No puedo publicarla. Yo ya las vi. Ya los calculaste. Sí, claro. Con su margen de error. Sí, claro. No, ninguna la puedo publicar. ¿Cuántas muestras se hizo en Bogotá? En la ficha está no Bogotá porque no tengo desagregado por Bogotá porque Bogotá está con Cundinamarca, Boyacá. No, pero o sea, una cosa es que esté en una región, otra cosa es que tú puedas publicar para grupos que tú definas. Claro, lo puedo hacer, pero yo eso sí, ese riesgo no lo No, pero eso tú internamente. No, yo ya vi la región, pero no he visto Bogotá sola. Okay. Sí, no la he visto sola. Debería poder hacerlo, pero no puedo mencionarlo. No puedo decirlo. Mira. Y ese cruce que tú dices es muy importante y yo ya lo conozco. Sí, claro. Y no lo puedo mencionar. O sea, César y yo tenemos una reunión pendiente con los estadísticos del grupo porque tenemos una diferencia, yo creo que muy importante en tema del concepto de margen de error. Sí. Y pues después vamos a la fuerza con los estadísticos y discutir. Es muy interesante que lo hagan, pero aquí ya hemos terminado porque se nos acabó el tiempo, pero creo que surgieron muchas luces alrededor de la nueva ley, de la discusión de si es una censura o no lo es, de si es bueno tener una ley más moderna que la que teníamos, con mayor control, mayor responsabilidad, etcétera. Y escuchamos algunas partes de su encuesta que a mí me parece que da muchas luces de una forma responsable, pero es que usted no necesitaba, no era para usted la ley, era para otros. No, creo. pero yo venía promoviendo que se hiciera una nueva ley. Lo que pasa es que quedó mal. Muchas gracias por estar aquí. No, a ti por la invitación y a Hanwen. Gracias. Me encanta volver a verte, que nos hemos visto. Hacía días que no nos volvíamos a ver y me encanta. Y haga su reunión, porque sí, claro. será para mejoría para todos. Hay que conversar, hay que discrepar y hay que conversar con tranquilidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.